Nunca imaginé que la voz de mi propio hijo pudiera sentirse como un puñetazo en el pecho, pero cuando escuché sus palabras exactas a través del teléfono, el mundo que había construido durante más de 6 décadas se desmoronó en un instante. «No vengas, papá, das vergüenza frente a la familia de ella. No encajas en este nivel social y prefiero decir que estás enfermo», me dijo Hugo con una frialdad matemática que me dejó completamente helado. Apenas una semana antes de su boda, con mi traje gris oscuro recién salido de la tintorería, colgado en el armario, y un sobre blanco con los ahorros de 2 años destinados a su regalo de boda sobre la mesa de la entrada, mi propio hijo me borraba de su vida por puro clasismo. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Alejandro Ruiz Gómez. Tengo 64 años y he dedicado más de 3 décadas de mi vida a la ingeniería civil de infraestructuras públicas. No soy un hombre de palabras ostentosas ni de gestos dramáticos. Mi trabajo siempre ha consistido en calcular estructuras, medir resistencias de materiales, prever tensiones en puentes de hormigón y asegurarme de que los cimientos de una obra soporten el peso del tiempo y de las tormentas. Durante casi 35 años, trabajé para la administración pública y firmas de ingeniería en Madrid y Valencia, pasando días enteros bajo el sol de verano y madrugadas gélidas a pie de obra, inspeccionando cimientos, coordinando cuadrillas de obreros y revisando planos hasta que los ojos me escocían por el cansancio. Todo ese esfuerzo, cada hora extra, cada viaje de trabajo en el que apenas dormía 3 horas en hostales de carretera, tenía un único objetivo central: asegurar el futuro de mi único hijo, Hugo. Mi esposa Carmen falleció cuando el niño tenía apenas 11 años. Fue un golpe devastador que nos dejó solos en un piso de 90 metros cuadrados en el barrio de Tetuán. Desde aquel trágico invierno, mi vida se convirtió en una cruzada personal para que a mi hijo no le faltara nada. Me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Aprendí a cocinar sus platos favoritos después de jornadas laborales de 12 horas. Me senté a su lado cada noche para revisar sus deberes de matemáticas y gasté los pocos ahorros que me quedaban en enviar a Hugo a las mejores academias de inglés y, posteriormente, a una prestigiosa universidad privada para que estudiara administración de empresas y finanzas. Quería evitarle las privaciones que yo pasé en mi juventud, cuando debía combinar mis estudios nocturnos con trabajos pesados de peón de construcción para costearme los libros. Sin embargo, en mi afán de protegerlo y pavimentarle un camino perfecto hacia el éxito, cometí un error humano y silencioso que solo el tiempo terminaría revelando. Nunca le enseñé el verdadero valor del esfuerzo que había detrás de cada billete que llegaba a nuestra casa. Hugo creció rodeado de comodidades que yo jamás tuve, pero en lugar de desarrollar gratitud o empatía, desarrolló una fascinación desmedida por la apariencia externa y el estatus social. Cuando terminó la universidad y comenzó a trabajar como consultor financiero en una firma de capital privado, noté una distancia sutil pero constante. Comenzó a corregir mi forma de vestir cuando salíamos a cenar, a criticar mi reloj de acero sencillo y a evadir las preguntas de sus nuevos amigos sobre la profesión de su padre. Para él, un ingeniero de obras públicas que pasaba los días entre barro, cascos de protección y botas reforzadas, no encajaba en la imagen de élite que intentaba proyectar desesperadamente ante sus colegas. Hace 1 año y medio, Hugo conoció a Natalia Morales Vega, una joven arquitecta perteneciente a una de las familias más acomodadas del sector inmobiliario de la capital. Su padre, Gonzalo Morales Delgado, es un conocido empresario del desarrollo urbano, poseedor de una fortuna considerable y con una presencia habitual en los círculos financieros de la alta sociedad. Cuando Hugo fue presentado a la familia de Natalia, la ambición de mi hijo se multiplicó de forma peligrosa. Comenzó a frecuentar restaurantes de lujo que no podía permitirse, a cambiar su vestuario por ropa de diseñador y a construir una narrativa falsa sobre su trasfondo familiar. Yo no sabía hasta qué punto había llegado su engaño,
pero empezaba a intuir que la figura de un padre jubilado, de modales sencillos y costumbres austeras, se estaba convirtiendo en un obstáculo incómodo para sus planes de ascenso social. Los preparativos del matrimonio comenzaron a principios de este año, en 2023. Desde el primer momento, noté que me mantenían al margen de cada decisión importante. La finca privada elegida a las afueras de la ciudad, el banquete de gala con menú degustación, la lista de invitados repleta de ejecutivos, políticos locales y grandes inversores del sector inmobiliario. Todo estaba diseñado para deslumbrar a la familia Morales. Cada vez que le preguntaba a Hugo sobre los detalles o sobre cómo podía colaborar económicamente, él respondía con evasivas frías, afirmando que la familia de la novia se estaba encargando de casi todo y que no era necesario que yo me preocupara. A pesar de su frialdad, yo estaba enormemente orgulloso. Creía, con la inocencia propia de un padre que ama sin condiciones, que mi hijo simplemente estaba ocupado con la logística de un evento de tal magnitud. La llamada telefónica que cambió absolutamente todo se produjo exactamente el jueves 14 de septiembre de 2023, a las 19:42 de la tarde. Me encontraba en la cocina de mi piso, terminando de planchar la camisa blanca de hilo que pensaba utilizar en la ceremonia. El traje gris, que había comprado 2 meses atrás en una sastrería tradicional con parte de mi pensión, colgaba de la puerta del armario. Había preparado también un sobre de papel grueso, con la cantidad exacta de 12.000 euros en un cheque conformado, el fruto de muchos meses de austeridad personal, pensado como mi contribución directa para que la pareja iniciara su nueva vida sin agobios financieros. Cuando sonó el teléfono móvil sobre la mesa de la cocina, vi el nombre de mi hijo en la pantalla y sonreí instintivamente, pensando que me llamaba para confirmar los horarios del coche que me llevaría a la finca el sábado siguiente. Sin embargo, al descolgar, la voz de Hugo no tenía el tono afectuoso de un hijo, sino la prisa áspera y tensa de quien ejecuta una transacción molesta pero necesaria. No hubo un saludo cordial, ni una pregunta sobre mi estado de salud. «Papá, necesito que me escuches con atención y que no armes un drama de esto que te voy a decir», comenzó diciendo Hugo, con un tono de voz bajo pero firme, como si estuviera asegurándose de que nadie más lo escuchara en ese momento. «Hola, Hugo. Estaba justamente terminando de preparar el traje para el sábado. Dime, ¿a qué hora tenemos que estar en la iglesia?», respondí, intentando mantener la tranquilidad a pesar del nudo inexplicable que comenzó a formarse en mi estómago. Se produjo un silencio pesado al otro lado de la línea, interrumpido únicamente por el sonido lejano del tráfico de la ciudad. Escuché a mi hijo suspirar con una mezcla de impaciencia y desdén antes de pronunciar las palabras que quedarían grabadas a fuego en mi memoria. «De eso justamente quiero hablarte. No vas a venir a la boda, papá. He estado pensándolo detenidamente durante las últimas semanas y es la mejor decisión para todos. La familia de Natalia es muy selecta. Los invitados son personas del más alto nivel social y empresarial, y francamente, tu presencia no encaja aquí. Das vergüenza frente a la familia de ella. Tu forma de hablar, tus trajes anticuados, tus maneras de hombre de provincia, todo en ti desentona con el ambiente que hemos preparado. Prefiero decirles a todos que estás sufriendo un problema de salud severo y que has preferido quedarte descansando en casa». El aire pareció escaparse por completo de la habitación. Sentí un escalofrío helado que me recorrió la espalda desde la nuca hasta los pies, seguido de un zumbido agudo en los oídos. La mano con la que sostenía el teléfono comenzó a temblar ligeramente, pero mi mente, entrenada durante décadas para mantener la calma absoluta en situaciones de emergencia estructural, bloqueó cualquier reacción histérica o descontrolada. La herida era profunda y devastadora, pero el dolor inicial dio paso de inmediato a un silencio helado y analítico. «¿Estás hablándome en serio, Hugo? ¿Me estás pidiendo que no vaya a la boda de mi único hijo porque te avergüenzas del hombre que trabajó toda su vida para pagar tu educación y tu comida?», pregunté, asegurándome de que mi voz no delatara la tormenta interna que me estaba destrozando por dentro. «No lo entiendas como un ataque personal, papá. Se trata sencillamente de pragmatismo.
respondió él con una petulancia absoluta, sin el menor rastro de culpa o arrepentimiento en su acento. Este matrimonio es la oportunidad de mi vida para escalar social y profesionalmente. Don Gonzalo me está abriendo las puertas de su corporación inmobiliaria y no puedo permitir que ningún detalle empañe la imagen impecable que he construido. Tú no sabes comportarte en estos círculos de alta sociedad. Si vas a meter la pata. Vas a hacer algún comentario fuera de lugar sobre tus viejas obras públicas y me vas a dejar en evidencia. Así que la decisión está tomada. No vengas el sábado. Te enviaré fotos de la celebración la semana que viene. En ese instante, mientras escuchaba la respiración acelerada de mi hijo al otro lado de la línea, comprendí que el muchacho al que había criado con tanto cariño y sacrificio ya no existía. Frente a mí, no tenía a un hijo confundido, sino a un hombre egoísta, calculador y profundamente desagradecido, que había decidido pisotear mi dignidad para proteger una mentira social. Hubiera podido gritar, hubiera podido suplicarle, o recordarle cada una de las noches que pasé en vela velando su fiebre, o trabajé hasta el agotamiento para costearle la vida. Pero mi dignidad como hombre y como padre me impidió rebajarme a pedir mendrugos de afecto. «Entendido», me limité a responder con una serenidad sepulcral que pareció sorprender al propio Hugo. «¿Entendido? Sin más. ¿No vas a hacer un escándalo?», preguntó él, evidentemente descolocado por la brevedad y la frialdad de mi respuesta. «No hay nada más que hablar, Hugo. Has dejado tu postura absolutamente clara y yo he tomado nota de ella», dije con voz firme, sosteniendo la mirada fija en el espejo del recibidor donde se reflejaba mi rostro maduro, marcado por los años de trabajo honrado. Sin esperar a que él añadiera nada más, colgué la llamada. Apagué la pantalla del teléfono móvil y lo dejé sobre la mesa de centro. El silencio que inundó la casa era denso, abrumador y doloroso. Me acerqué lentamente al armario de la entrada, tomé la percha con el traje gris recién planchado y lo guardé de nuevo dentro de su funda protectora de plástico. Luego tomé el sobre blanco que contenía el cheque de 12.000 euros y lo guardé en el cajón bajo llave de mi escritorio de madera. Durante las 2 horas siguientes no lloré ni me lamenté. Me senté en la sillón del salón con una taza de café negro entre las manos, observando la penumbra de la tarde que caía sobre los tejados del barrio. Un hombre con más de 60 años de experiencia en la vida aprende que la rabia es un combustible ineficiente que solo consume a quien la siente. Mi mente de ingeniero comenzó a procesar la situación no con desesperación emocional, sino con la frialdad metodológica de quien analiza la falla repentina en la estructura de un edificio. Si mi hijo había llegado al extremo de expulsarme de su vida de forma tan cruel y tajante, no era únicamente por un problema de vanidad o clasismo. Había algo más detrás de esa urgencia desesperada por mantener la distancia entre su nueva familia política y yo. Había algo en su conducta que no terminaba de encajar, una pieza suelta en la cronología de los últimos meses que requería una investigación minuciosa antes de que cayera el telón definitivo. A las 8:15 de la mañana del viernes 15 de septiembre de 2023, los archivadores metálicos de la sucursal bancaria del Paseo de la Castellana chirriaron al abrirse bajo la presión de la llave. Mi mano derecha sostenía la carpeta de cuero gastado, donde conservaba los registros contables familiares de los últimos 20 años. A mi lado, María Carmen Saavedra López, abogada especialista en Derecho Mercantil, letrada colegiada desde 1994 y amiga personal de mi difunta esposa, ajustaba sus gafas de montura dorada mientras revisaba la pantalla del terminal con una expresión de creciente severidad profesional. «Alejandro, el extracto consolidado de tu cuenta de ahorro vinculada a la pensión muestra un movimiento anómalo registrado el pasado 3 de julio a las 14:12, declaró María Carmen, deslizando la hoja de papel térmico recién impresa sobre el mostrador de madera de nogal. Hubo una solicitud de pignoración de activos por valor de 180.000 euros. Lo llamativo no es la cifra, sino que el expediente incluye una autorización notarial, firmada presuntamente por ti en la notaría de la calle Velázquez. Sentí una punzada helada en la zona lumbar,
la misma sensación física que me invadía en las obras cuando un cimiento revelaba una grieta estructural imprevista. Jamás en mi vida había pisado esa notaría, ni mucho menos había firmado un documento autorizando semejante deducción sobre mi patrimonio inmobiliario. Le pedí a la abogada que solicitara de inmediato el expediente digitalizado del préstamo. Cuando el documento apareció en la pantalla de alta resolución, la verdad al desnudo golpeó la sala con el peso de una losa de hormigón armado. Allí estaba la firma, una imitación grotesca y apurada de mi rúbrica, trazada con un bolígrafo de tinta líquida negra sobre un impreso oficial de solvencia bancaria. El solicitante principal del crédito con garantía hipotecaria sobre la vivienda familiar no era otro que Hugo Ruiz Fernández. El destino de los fondos figuraba claramente en el desglose de transferencia, un pago directo a una firma inmobiliaria de inversión fantasma para simular una aportación de capital en la sociedad del padre de su prometida, Gonzalo Morales Delgado. Este documento es una falsificación penal evidente, Alejandro, afirmó María Carmen con la voz firme de quien ha redactado cientos de querellas en los tribunales de la Plaza de Castilla. Tu hijo no solo imitó tu firma, presentó una fotocopia compulsada de tu documento nacional de identidad que extrajo de tu archivo personal. Utilizó ese dinero como aval ficticio para demostrar a la familia Morales que poseía un patrimonio familiar sólido y que podía participar como socio minoritario en la compra de los terrenos del nuevo desarrollo residencial del norte de la capital. El rompecabezas, cuyas piezas me parecían inconexas la noche anterior, encajó de pronto con una claridad matemática temible. La verdadera razón por la que Hugo me había prohibido asistir a la boda no era únicamente un problema de vanidad, clasismo o vergüenza superficial por mis orígenes humildes. La causa real era el pánico abrumador a que yo mantuviera una conversación fortuita con Gonzalo Morales durante la recepción. Si dos hombres maduros, vinculados durante años al sector del urbanismo y la construcción, intercambiaban comentarios sobre finanzas o patrimonio, el fraude saldría a la luz en cuestión de minutos. Mi ausencia era la única garantía de que su castillo de naipes no se derrumbara antes de firmar el acta matrimonial. María Carmen, necesito que imprimas cada folio, cada sello notarial y cada justificante de transferencia, le dije, manteniendo un tono de voz pausado que contrastaba con la tormenta que hervía en mi interior. No vamos a presentar ninguna denuncia en el juzgado de guardia todavía. Si actuamos con precipitación, la entidad bancaria bloqueará las cuentas de forma preventiva y él buscará un abogado para interponer recursos dilatorios. Quiero una auditoría completa de todas las firmas que hayan salido de esta casa en los últimos 2 años. Salimos de la oficina bancaria a las 10:30 de la mañana. El sol de septiembre golpeaba con fuerza las fachadas de cristal de los rascacielos financieros de Madrid. Mientras caminábamos hacia el despacho de María Carmen en la calle Ayala, saqué mi libreta de notas de tapa dura, la misma que utilizaba en las inspecciones de obra, y comencé a trazar un esquema detallado de los acontecimientos. Cada fecha, cada hora, cada nombre propio debía estar perfectamente documentado con precisión milimétrica. A las 11:45 de la mañana, ingresamos en la oficina de la abogada. Las paredes estaban cubiertas de estantes de madera, cargados con códigos civiles y jurisprudencia mercantil. María Carmen se sentó tras su escritorio, encendió su ordenador personal y se puso en contacto con un perito calígrafo adscrito a los tribunales de justicia. Necesitábamos un informe técnico preliminar que certificara, sin dejar el menor resquicio de duda, que los trazos de la firma pignorada no se correspondían con mi caligrafía habitual ni con la fuerza de mi trazo. El peritaje caligráfico estará listo en menos de 24 horas, me aseguró la letrada, mientras tecleaba las diligencias en su sistema informático. Pero debes comprender la gravedad de la situación, Alejandro. Si esto llega a la vía penal, tu hijo se enfrenta a penas de prisión por falsedad en documento mercantil y estafa agravada. Estamos hablando de una cuantía que supera con creces los límites de la falta administrativa. No busco enviarlo a la cárcel, María Carmen,
respondí mirando fijamente un plano estructural enmarcado en la pared de la oficina. Un hombre que pasa 35 años calculando pesos y resistencias no destruye una estructura con un mazo de derribo. La desmonta pieza a pieza, respetando los límites de la ley. Mi objetivo es proteger mi patrimonio, restablecer la verdad y obligar a Hugo a asumir cada céntimo de la responsabilidad que ha generado sin que pueda ocultarse tras el apellido de su nueva familia. A las 3 de la tarde regresé a mi piso en el barrio de Tetuán. El silencio del pasillo me recibió con la misma frialdad que la noche anterior, pero mi estado de ánimo había cambiado drásticamente. La tristeza pesada de la traición filial se había transformado en la disciplina analítica que me acompañó durante toda mi carrera profesional. Me dirigí al despacho, abrí el cajón inferior del escritorio y saqué un archivo etiquetado como Obras Públicas y Convenios Comunitarios. Durante los 3 años previos a mi jubilación, había dirigido la fase final de la remodelación de la infraestructura viaria y de saneamiento del Distrito Norte, un proyecto financiado por el Ayuntamiento en colaboración con el área de sanidad de la Comunidad de Madrid. Aquella obra, que había requerido la instalación de más de 4 kilómetros de canalizaciones subterráneas de alta densidad, incluyó la construcción del nuevo pabellón de urgencias infantiles del Hospital Público de la zona. Como director técnico principal de la ejecución de la obra, mi firma figuraba en cada acta de recepción, en cada certificado de prueba de carga y en las placas conmemorativas que las autoridades habían instalado en el vestíbulo principal del centro sanitario. A las 5:20 de la tarde sonó el teléfono fijo de mi vivienda. Al descolgar el auricular, escuché la voz nerviosa de mi cuñado Alberto, hermano de mi difunta esposa, quien llamaba desde la ciudad de Valencia para confirmar si salíamos juntos hacia la finca del banquete a la mañana siguiente. «Alejandro, me resulta extrañísimo lo que me contó mi hija», dijo Alberto al otro lado de la línea, con un tono impregnado de duda. Hugo le envió un mensaje de texto a toda la familia de mi rama, diciendo que la ceremonia sería estrictamente privada por protocolo de la familia de la novia, y que tú habías sufrido una descompensación cardíaca leve el martes y que tenías orden médica de no abandonar la cama. ¿Es verdad esto? ¿Por qué no me habías dicho nada? Apreté el auricular de baquelita negra con la suficiente fuerza como para que las articulaciones de mis dedos se volvieran blancas. La audacia de mi hijo superaba cualquier cálculo inicial. No solo me había excluido a mí, sino que había orquestado un bloqueo informativo completo con toda mi rama familiar para evitar que nadie pudiera desmontar su mentira durante la celebración del enlace. «Estoy perfectamente de salud, Alberto», le contesté con una voz serena que no dejaba traslucir la rabia reprimida. «No hay ninguna descompensación cardíaca ni ninguna orden médica de reposo. Todo lo que te ha dicho Hugo forma parte de una manipulación planificada. Te pido que no hagas nada, que no lo llames y que no levantes la voz. Mañana por la noche sabrás exactamente qué está ocurriendo». Tras colgar la llamada, me senté frente a mi ordenador personal. Redacté un correo electrónico formal, dirigido al director de comunicación de la Consejería de Infraestructuras de la ciudad, un antiguo colega de la Escuela de Ingenieros con quien había compartido proyectos durante más de 2 décadas. En el mensaje le adjunté la documentación técnica del acta de finalización de la obra del hospital y le recordé que la pieza documental conmemorativa, grabada para los fondos del archivo audiovisual del municipio, estaba programada para su emisión en el espacio informativo de la televisión autonómica. A las 9:10 de la noche del viernes, apenas 14 horas antes de la boda, recibí la llamada de confirmación del perito calígrafo. El informe técnico estaba redactado, sellado y listo para ser utilizado. Sin embargo, mientras revisaba los anexos bancarios por última vez antes de irme a dormir, mis ojos se detuvieron en una cláusula secundaria del contrato de aval que había pasado por alto durante la mañana. Al leer las líneas impresas en letra pequeña en el reverso de la página 4, el pulso se me aceleró violentamente. Hugo no solo había avalado el crédito con mi casa, sino que había vinculado legalmente el cobro de la primera cuota
a una cuenta de fondos compartidos cuya titularidad pertenecía a una persona cuya identidad cambiaría por completo el escenario de la noche siguiente. El rotulador de punta fina de color rojo trazó un círculo firme sobre la cláusula número 12 del documento mercantil extendido sobre mi mesa de trabajo. Eran las 6:45 de la mañana del sábado 16 de septiembre de 2023. El nombre que figuraba como cotitular de la cuenta puente asociada al crédito no era el de mi hijo ni el de su prometida, sino el de Gonzalo Morales Delgado, el propio suegro de Hugo. El contrato estipulaba con claridad meridiana que si la primera cuota del préstamo no era satisfecha antes del 20 de septiembre, la entidad financiera iniciaría el embargo preventivo automático sobre las garantías pignoradas, afectando de forma directa tanto a mi vivienda habitual como a la sociedad patrimonial de la familia Morales. Aquella revelación transformaba el escenario por completo. Hugo no solo me había utilizado a mí como avalista involuntario mediante la falsificación de mi firma, sino que había engañado a su propio suegro, haciéndole creer que el capital aportado procedía de un fondo de inversión familiar perfectamente regulado. Gonzalo, creyendo que su futuro yerno aportaba una suma líquida legítima, había aceptado firmar como garante solidario en la cuenta corriente operativa donde se depositaban las fianzas de las licitaciones públicas de su constructora. Mi hijo había construido una trampa financiera cruzada, donde si caía él, arrastraba indefectiblemente el nombre, la reputación y el patrimonio de la familia de su novia. A las 8:30 de la mañana, mientras la ciudad comenzaba a desperezarse bajo un cielo despejado de final de verano, me vestí con mi ropa de trabajo habitual, pantalones de loneta resistente, una camisa azul de manga corta y mis botas de inspección de cuero reforzado. No había espacio para trajes de fiesta, ni para melancolías inútiles. Tomé el maletín de piel donde guardaba los informes periciales, las copias compulsadas de las escrituras de mi vivienda y la notificación formal de la reclamación notarial que mi abogada había redactado durante la noche. Caminé hacia el garaje del edificio, puse en marcha mi antiguo coche familiar y me dirigí al centro de la capital. La ceremonia religiosa estaba programada para las 12 del mediodía en una céntrica iglesia del barrio de Salamanca, seguida de un banquete exclusivo en una finca privada situada en las afueras, cerca del municipio de Torrelodones. Sin embargo, mi destino inmediato no era el templo ni el salón de celebraciones, sino la sede central del registro de la propiedad y la notaría donde se había perpetrado la falsificación. A las 9:15 de la mañana, crucé la puerta acristalada del despacho del notario don Fernando Alarcón Prieto. La secretaria de dirección intentó frenar mi paso aduciendo que la agenda del día estaba completa, pero la serenidad de mis palabras y la firmeza de mi ademán al mostrar mi documento nacional de identidad, junto con la copia del expediente pignorado, hicieron que la puerta del despacho principal se abriera en menos de 3 minutos. «Don Fernando, buenos días», dije al ingresar colocando la carpeta de cuero sobre su escritorio de caoba pulida. «Vengo a notificarle en persona que el poder de representación y la firma de aval sobre la propiedad situada en la calle Bravo Murillo, ratificados en este protocolo el pasado 3 de julio, corresponden a un delito de falsedad documental ejecutable bajo el Código Penal vigente». El notario, un hombre de unos 58 años con cabello canoso y expresión austera, se caló las gafas de lectura y examinó con minuciosidad el informe pericial caligráfico que le extendí. A medida que sus ojos recorrían las páginas firmadas por el perito judicial, el tono sonrosado de sus mejillas fue perdiendo color gradualmente. La responsabilidad civil y penal de un funcionario público ante la validación de un documento de identidad suplantado era una amenaza directa contra su carrera profesional. «Señor Ruiz Gómez, esto es de una gravedad extrema», murmuró el notario, ajustándose el cuello de la camisa con un gesto visiblemente alterado. Si el cotejo presencial que realizó el oficial de mesa fue suplantado o manipulado con una fotocopia no cotejada correctamente,
Debemos proceder de inmediato a la revocación de la diligencia y abrir un expediente de subsanación de errores ante el colegio notarial. Eso es exactamente lo que vamos a hacer, don Fernando, respondí con absoluta calma. Quiero el acta de requerimiento de invalidez firmada por usted antes de las 10:30 de la mañana. Una copia de esa acta será enviada de inmediato a la Dirección General del Banco para congelar la disponibilidad del crédito, y otra copia quedará bajo mi custodia personal. Mientras el notario dictaba a su secretaria el texto de la diligencia de anulación, con voz apresurada, saqué mi teléfono móvil. Tenía una llamada perdida de mi cuñado Alberto y 3 mensajes de texto de antiguos compañeros de la Escuela de Ingenieros que deseaban felicitarme por el reportaje conmemorativo que la televisión autonómica había programado para esa misma noche. En los mensajes de mis colegas no había ni una sola mención a la boda de mi hijo. Para el mundo exterior, yo seguía siendo el ingeniero jefe responsable de la modernización de las infraestructuras sanitarias del norte de la ciudad. A las 11:40, abandoné la notaría con el documento oficial firmado y sellado dentro de mi maletín. La primera fase de la respuesta estratégica estaba completada con precisión quirúrgica. Legalmente, el dinero falso que Hugo había presentado como su aportación a la sociedad inmobiliaria de su suegro carecía de validez jurídica a partir de ese preciso instante. La entidad bancaria, al recibir el acta de impugnación notarial por falsedad, procedería al bloqueo inmediato de las cuentas asociadas a primera hora del lunes siguiente, generando un descubierto automático en los libros contables de la empresa de Gonzalo Morales. Subí a mi vehículo y conduje hacia la zona norte de la ciudad. A las 12:30 de la mañana, estacioné el coche a 2 manzanas de la plaza donde se erigía la iglesia del monasterio de San Jerónimo. A través del parabrisas pude observar desde la distancia la llegada de los vehículos de alta gama, las chisteras, los vestidos de alta costura de los invitados y la figura de mi hijo Hugo, impecablemente vestido con un chaqué a medida, sonriendo ante las cámaras de los fotógrafos contratados para el evento. A su lado se encontraba Gonzalo Morales Delgado, un hombre alto, de apostura dominante y gesto autoritario, que estrechaba la mano de los empresarios y políticos locales que descendían de sus berlinas negras. Al ver a mi hijo dándole palmaditas en la espalda a su suegro, actuando con la falsa desenvoltura de quien cree haber ganado la partida, no sentí rabia ni deseo de revancha sangrienta. Sentí la frialdad analítica del arquitecto que observa una pared maestra construida sobre arena movediza. Bastaba con mover una sola piedra angular para que todo el edificio se desplomara bajo su propio peso. Permanecí en el interior del coche durante 20 minutos, observando el inicio de la ceremonia desde la penumbra del vehículo. Cuando las puertas de madera tallada de la iglesia se cerraron tras el último invitado, puse en marcha el motor y regresé a mi piso de Tetuán. Tenía exactamente 6 horas para ultimar los detalles de la segunda fase de mi plan antes de que las manecillas del reloj marcaran las 9 de la noche. A las 4:15 de la tarde recibí una llamada en el teléfono fijo. Era el realizador jefe del espacio informativo de la televisión autonómica, quien deseaba confirmar los detalles finales del reportaje especial que se emitiría en la sección de Sociedad y Desarrollo Urbano dentro del telediario nocturno. «Don Alejandro, buenas tardes», dijo el periodista con tono cordial. «Tenemos la pieza audiovisual totalmente editada. Incluye las imágenes de la colocación de la primera piedra del pabellón infantil del hospital, la entrevista que le hicimos hace 2 semanas sobre su trayectoria profesional y la placa conmemorativa con su nombre completo como director de ingeniería. La emisión está fijada a las 21:15, justo en el bloque principal de noticias». «Le agradezco enormemente la atención, señor director», respondí. «Solo necesito asegurarme de un detalle técnico. La emisión a través de la señal digital en directo puede ser vista sin interrupciones en la aplicación corporativa para pantallas de alta definición en establecimientos y salones de eventos». «Por supuesto, don Alejandro», confirmó el periodista. «La señal se transmite en alta definición a través del canal oficial de la red regional para todos los receptores de la comunidad». Al colgar el teléfono, miré el reloj de pared del salón.
Eran las 4:45 de la tarde. La recepción de la boda en la finca de Torrelodones ya había comenzado. Los invitados estarían disfrutando del cóctel de bienvenida en los jardines principales, ajenos por completo a la tormenta jurídica que se estaba gestando sobre sus cabezas. En ese preciso instante, tomé el sobre con la copia del acta notarial de anulación y el informe pericial caligráfico, los introduje en un sobre de papel de estraza sin remitente y llamé a un servicio de mensajería urgente de entrega en mano. Le di al mensajero la dirección exacta del salón principal de la finca de celebraciones y le di una instrucción categórica. El paquete debía ser entregado en mano al maître principal del evento a las 20:45, con la indicación expresa de ser colocado sobre la mesa presidencial justo al lado del plato de don Gonzalo Morales Delgado. Mientras el mensajero guardaba el sobre en su bolsa térmica y ponía en marcha su motocicleta, el cielo de Madrid comenzó a cubrirse de nubes oscuras de tormenta. Todo estaba dispuesto con la precisión de una ecuación matemática, pero cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, una llamada inesperada a mi teléfono móvil personal reveló que mi hijo había dado un paso desesperado que yo no había previsto en mis cálculos. «Señor Ruiz Gómez, hablo desde la Secretaría Técnica del Área de Finanzas del Ayuntamiento», resonó la voz metálica del altavoz de mi teléfono a las 6:03 de la tarde del sábado. Le llamamos porque su nombre figura como avalista garante en la solicitud de urgencia presentada esta misma mañana por la consultora de su hijo, Hugo Ruiz. Ha solicitado la liberación inmediata de la fianza de liquidación de la obra del hospital para cubrir un descubierto de última hora antes del cierre bancario del lunes. Escuché las palabras del funcionario mientras la lluvia de septiembre comenzaba a repicar con violencia contra los cristales de mi ventana. Hugo, al intuir que la presión sobre sus estados financieros aumentaba a medida que se acercaba la hora del banquete, había intentado ejecutar una maniobra desesperada: retirar el fondo de garantía depositado en el ayuntamiento para cubrir las pérdidas de su empresa antes de que su suegro realizara la auditoría prometida. El descaro de mi hijo no conocía límites. No le había bastado con falsificar mi firma ante el notario. Ahora pretendía liquidar los fondos de reserva de una obra pública histórica que yo mismo había supervisado. «Diga al Departamento de Intervención que no autorizo ningún movimiento», respondí con frialdad absoluta, manteniendo la firmeza en cada sílaba. «Tienen en su poder mi expediente oficial de firma como ingeniero jefe. Cualquier documento firmado en mi nombre en las últimas 48 horas es absolutamente nulo y constituye un fraude. Si liberan un solo euro, presentaré una denuncia contra el órgano de contratación por negligencia en el custodia de fondos públicos». Al colgar el teléfono, sentí que las paredes de mi salón se estrechaban sobre mí. Las luces de la calle se reflejaban en la madera del suelo, mientras el silencio de la casa me obligaba a recordar cómo habíamos llegado a este punto de ruptura. La memoria, meticulosa y despiadada, me llevó de regreso a la primavera de 2021, cuando las primeras grietas en la conducta de mi hijo comenzaron a manifestarse de manera inconfundible. Recordé perfectamente la tarde en que Hugo me invitó a comer en un restaurante distinguido del distrito de Salamanca. En aquel entonces, él acababa de conocer a Natalia Morales Vega y comenzaba a frecuentar los círculos sociales de la élite inmobiliaria de la capital. Mientras el camarero servía una botella de vino cuyo coste equivalía a la mitad de mi pensión semanal, observé cómo mi hijo miraba de reojo las mangas de mi chaqueta de lana. «Papá, si alguna vez coincidimos con los amigos de Natalia o con su padre en algún evento, me gustaría que no te explayaras demasiado hablando de tus años en las obras de la carretera o en las canalizaciones de la periferia», me dijo Hugo en aquella ocasión, bajando la voz y fingiendo una sonrisa amable que no lograba ocultar su desdén. «Don Gonzalo es un hombre que solo respeta a los grandes inversores y a los altos ejecutivos. Si le dices que pasabas 12 horas al día supervisando hormigón con botas de goma, va a pensar que venimos de una familia sin abolengo ni cultura empresarial». En aquel momento, cegado por el afecto paternal
y por el deseo de no empañar la ilusión de mi hijo, dejé pasar el comentario como una simple imprudencia propia de la juventud y de la vanidad. No fui capaz de ver que aquella frase era la semilla de la traición que hoy florecía con tanta crueldad. Tampoco quise dar importancia al día en que descubrí que Hugo había retirado del marco de la biblioteca la fotografía en la que aparecía yo junto al alcalde en la inauguración del puente del río Manzanares. Había sustituido aquella imagen de esfuerzo y orgullo profesional por una lámina dorada de una galería de arte moderno que pretendía proyectar un refinamiento sofisticado pero vacío. La memoria acumulaba detalles precisos. Recordé la noche de Reyes de 2022, cuando mi hijo vino a cenar a casa y trajo consigo un catálogo de relojes de lujo. Mientras yo preparaba el asado tradicional en la cocina, escuché cómo hablaba por teléfono con un colega de su consultora, afirmando sin el menor rubor que su padre era un alto consultor internacional retirado que pasaba gran parte del año en el extranjero gestionando patrimonios privados. Cuando ingresé en el comedor y lo confronté con la mirada, él simplemente se limitó a guiñarme un ojo y susurrarme que en el mundo de los negocios, la percepción de la riqueza era mucho más importante que la realidad misma. Yo había callado. Había permitido que las pequeñas mentiras de Hugo crecieran como una enredadera venenosa sobre los cimientos de nuestra relación, pensando que el tiempo y la madurez se encargarían de corregir su rumbo. Pero la indulgencia de un padre puede convertirse en el peor enemigo de un hijo cuando éste confunde la paciencia con la estupidez. Mi silencio de entonces había pavimentado el camino para el desastre de hoy. A las 7:30 de la tarde de este sábado de septiembre, el reloj de pie del pasillo marcó las horas con sus campanadas metálicas. Faltaban apenas 90 minutos para que la emisión del noticiario autonómico saliera al aire y para que el paquete entregado por el servicio de mensajería urgente llegara a manos de Gonzalo Morales Delgado en el salón principal de la finca de Torrelodones. Me dirigí a la cocina, me serví un vaso de agua y me senté junto a la ventana a contemplar la lluvia que caía sobre la avenida. En la finca, el banquete de bodas debía de estar en su punto culminante. Imaginé la escena con total nitidez. Las mesas vestidas con manteles de lino blanco, las vajillas de porcelana con bordes dorados, los discursos emotivos sobre la unión de dos familias prósperas y mi hijo Hugo, erguido con su chaqué impecable, brindando por un futuro de éxito construido sobre la falsificación, la mentira y el desprecio a la memoria de su propia casa. A las 8:15 sonó de nuevo el teléfono móvil sobre la mesa del salón. La pantalla iluminada mostraba un número desconocido con prefijo corporativo. Al descolgar, la voz que escuché no era la de un funcionario ni la de mi abogada, sino la de Natalia Morales Vega, la propia novia, cuya respiración agitada revelaba una tensión extrema en medio del ruido de copas y música de fondo de la fiesta. «¿Señor Alejandro Ruiz Gómez?», preguntó la joven con un hilo de voz temblorosa que apenas lograba imponerse al murmullo de la celebración. «Disculpe que la llame directamente a su teléfono privado en este momento, pero he encontrado una libreta de notas de Hugo en la suite del hotel antes del banquete. Hay varias notas escritas de su pugno y letra sobre transferencias urgentes a su nombre y sobre un crédito hipotecario del que nunca me habló. Hugo me dijo que usted estaba gravemente enfermo en una clínica privada de la Sierra, pero acabo de ver una notificación en su teléfono que dice que usted estuvo esta mañana en una notaría del centro de Madrid. Por favor, dígame la verdad. ¿Quién es usted realmente? ¿Y qué es lo que está pasando con el dinero de mi familia?». Sostuve el teléfono con mano firme, mientras el reloj marcaba las 8:19. La pregunta de la novia ponía al descubierto que la fachada de mi hijo comenzaba a fracturarse desde dentro incluso antes de la llegada de la televisión y de la entrega del sobre notarial. Tenía en mis manos la oportunidad de revelarlo todo en ese mismo instante a través de la llamada, pero mi sentido de la precisión y de la disciplina me indicó que las palabras por teléfono resultaban insuficientes para saldar una deuda de honor de semejante magnitud. «Natalia, escucha con atención cada una de mis palabras»,
Le respondí con una voz pausada, profunda y exenta de cualquier resentimiento o agresividad. No estoy enfermo, no estoy ingresado en ninguna clínica y jamás he solicitado un solo euro a la familia de nadie. Soy Alejandro Ruiz Gómez, ingeniero civil de obras públicas, y el hombre que se ha casado contigo hoy ha utilizado mi vida para construir una mentira. Si quieres saber toda la verdad sobre el hombre con el que has compartido el altar, no le preguntes a él. Dile a tu padre que a las 9 de la noche, en punto, encienda la televisión del salón principal y busque el canal regional. Ahí tendrás la respuesta exacta a cada una de tus preguntas. Al otro lado de la línea se produjo un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el eco lejano del vals de bodas que comenzaba a sonar en los altavoces de la finca. Natalia no llegó a responder. La comunicación se cortó de forma abrupta, como si alguien le hubiera arrebatado el teléfono móvil de la mano en medio del pasillo. Miré el reloj de la pared. Eran las 8:25. La tormenta en el exterior alcanzaba su máxima intensidad, inundando las aceras de la ciudad con riachuelos de agua sucia. Tomé mi abrigo de impermeable, comprobé que llevaba conmigo la copia del informe técnico oficial del hospital y salí del piso. No me dirigía a la fiesta para armar un escándalo público, ni para gritar ante los invitados. Me dirigía a un pequeño café situado a 500 metros de la finca de celebraciones en Torrelodones, el único lugar con televisión en directo desde donde podría presenciar, con la distancia y la dignidad de un hombre justo, cómo las manecillas del reloj marcaban la hora exacta en que la verdad caería con el peso inexorable de la ley. El limpiaparabrisas del coche barría el agua a un ritmo vertiginoso mientras avanzaba por la autovía A6 en dirección a Torrelodones, bajo una lluvia tormentosa que reducía la visibilidad a escasos metros. A las 8:45 de la noche, estacioné el vehículo junto a la acera de la avenida principal del municipio, frente a la marquesina iluminada de una cafetería tradicional de clientes locales. Al cruzar la puerta de cristal, el olor a café recién molido y el murmullo de las conversaciones cotidianas me recibieron en un ambiente cálido que contrastaba con la helada tormenta del exterior. Me acomodé en una mesa redonda de madera en la esquina posterior del local, desde donde tenía una visión perfecta de la pantalla de televisión de 50 pulgadas colgada sobre la barra principal. A las 8:50, el mensajero de la empresa de transportes urgentes cruzaba los controles de seguridad de la finca privada donde se celebraba el banquete, a escasos 700 metros de mi posición. Tal como había ordenado con precisión cronométrica, el sobre de papel de estraza sin remitente, con el sello confidencial, fue depositado sobre la bandeja del maître en la entrada del salón de celebraciones. En el interior del recinto, 300 invitados vestidos con trajes de alta costura disfrutaban del segundo plato de la cena entre copas de cristal de Bohemia y risas amortiguadas por la música de un cuarteto de cuerda. A esa misma hora, la tensión en la mesa presidencial del banquete alcanzaba un punto de fricción insostenible. Natalia, sentada a la derecha de Hugo, mantenía la mirada fija en su copa de champán, rechazando responder a las preguntas de sus amigas sobre su repentina palidez. A su lado, Hugo ajustaba nerviosamente los gemelos de plata de sus puños, escudriñando el salón con la mirada inquieta de quien intuye que el terreno firme sobre el que camina empieza a mostrar fisuras invisibles. Hugo, tu esposa lleva 20 minutos sin probar bocado y con el rostro desencajado, le susurró Gonzalo Morales Delgado con voz grave, inclinándose hacia su yerno con la severidad propia de un hombre acostumbrado a mandar. ¿Ocurre algo con la liquidación de la fianza que me dijiste que habías cerrado esta mañana con la administración? Mi departamento contable no ha recibido la confirmación bancaria del depósito de garantía y la operación inmobiliaria se firma el lunes a primera hora. Todo está bajo control absoluto, don Gonzalo. Son simplemente cuestiones técnicas del cierre de semana de la consejería, mintió Hugo con una sonrisa ensayada que no logró ocultar el temblor involuntario de su labio inferior. Mi padre se encargó personalmente de supervisar la transferencia antes de ingresar en la clínica. Le aseguro que el lunes
los 180.000 euros estarán acreditados en la cuenta compartida sin el menor inconveniente. Justo cuando mi hijo pronunciaba la última palabra, el maître del evento avanzó a pasos rápidos por el pasillo central del salón, sosteniendo la bandeja de plata. Se detuvo a la espalda de Gonzalo Morales. Se inclinó con respeto profesional y depositó el sobre de estraza cerrado directamente junto a su plato de porcelana, indicándole que el remitente exigía su lectura inmediata por razones de estricta urgencia jurídica. Al mismo tiempo, en la cafetería donde yo me encontraba, el reloj de pared marcaba las 21 horas en punto. El camarero tomó el mando a distancia de la barra y cambió la frecuencia del receptor de televisión para conectar con el telediario de la cadena autonómica. La sintonía habitual del informativo resonó en los altavoces de la cafetería, anunciando la portada de noticias del día, la previsión meteorológica para el fin de semana, el balance de las obras públicas de la comunidad y un reportaje especial sobre el impacto social de las nuevas infraestructuras sanitarias. En el salón de banquetes de la finca, Gonzalo Morales abrió el sobre de estraza con el cortacartas de plata. Sus ojos recorrieron las primeras líneas del acta de anulación notarial redactada por don Fernando Alarcón Prieto y el informe del perito calígrafo que certificaba la falsificación flagrante de mi firma. La tez del empresario inmobiliario se volvió lívida en cuestión de segundos. Se giró hacia Hugo con una mirada cargada de furia contenida, pero antes de que pudiera articular una sola palabra, el murmullo de la sala comenzó a disminuir progresivamente. En el extremo superior del salón de eventos, sobre la pared principal decorada con molduras doradas, la pantalla gigante de alta definición que los organizadores habían instalado para proyectar el vídeo conmemorativo de la infancia de los novios cambió repentinamente de señal por una equivocación técnica de la empresa de iluminación. El técnico de sonido, al intentar conectar la señal de vídeo desde la red institucional, sintonizó directamente el canal general de la televisión regional que emitía en directo a las 21 horas y 12 minutos. La voz clara y profesional de la presentadora del telediario inundó los altavoces del salón de bodas y de la cafetería, donde yo observaba la escena en silencio. A continuación, en nuestro espacio dedicado al desarrollo urbano de la capital, les ofrecemos un informe especial sobre la entrega del nuevo pabellón de urgencias infantiles del Hospital Público, una obra de ingeniería civil financiada con fondos autonómicos y ejecutada bajo la dirección técnica del insigne ingeniero don Alejandro Ruiz Gómez. En la pantalla gigante del banquete apareció de inmediato una imagen panorámica de alta resolución del centro sanitario, seguida por una secuencia de archivo en la que se me veía a mí, vestido con casco de protección, botas de obra y planos desplegados sobre el capó de un todoterreno, coordinando a las cuadrillas de trabajadores a pie de obra. A continuación, la cámara enfocó la placa de bronce conmemorativa instalada en la entrada del hospital, donde se leía en letras doradas perfectamente legibles para los 300 invitados: Dirección Técnica e Inspección General de Infraestructuras, don Alejandro Ruiz Gómez, ingeniero civil jefe. El silencio que se apoderó del salón de banquetes en Torrelodones fue absoluto, denso y fulminante. Las conversaciones de los empresarios, las risas de los acompañantes y el chocar de los cubiertos se detuvieron de golpe. Todos los presentes mantuvieron la mirada clavada en la pantalla gigante, donde la periodista continuaba su narración, destacando mi trayectoria impecable de más de 3 décadas al servicio de la obra pública y mi generosa donación del proyecto técnico para la sección infantil del hospital. Natalia Morales se puso de pie lentamente, mirando primero la pantalla de televisión donde se rendía homenaje a su suegro y luego a Hugo, cuyo rostro había perdido por completo la pintura del engaño. Mi hijo permanecía paralizado en su silla, con la boca entreabierta y los ojos desorbitados por el horror de ver cómo su cuidadosa arquitectura de mentiras, en la que me había presentado como un hombre humilde, analfabeto y enfermo, quedaba pulverizada en directo ante la élite social de la capital. Ese es el hombre al que llamabas viejo ignorante
y del que decías que daba vergüenza presentar a mi familia, pronunció Natalia, con una voz que resonó en la mesa presidencial con la fuerza de un látigo. El hombre que dirigió las obras más importantes de esta ciudad y al que toda la administración rinde honores en televisión. Gonzalo Morales no esperó a que Hugo respondiera. Se levantó de su asiento con una lentitud amenazante, sosteniendo en su mano derecha las hojas del informe pericial que acababa de extraer del sobre de Estraza. Tiró el documento sobre la mesa, justo delante del plato de mi hijo, provocando que la copa de vino de éste se volcara sobre el mantel blanco. Este documento demuestra que falsificaste la firma de tu padre para pignorar su casa y estafar a mi empresa con un aval inexistente. Mentiroso, sentenció Gonzalo con una voz ronca que llegó a las mesas contiguas. Dijiste que tu familia poseía fondos de inversión, y lo único que tienes es la sombra del honor de un padre al que has traicionado para sentarte en esta mesa. El murmullo de indignación comenzó a extenderse por las mesas del salón como una ola imparable. Los invitados se inclinaban unos hacia otros, señalando la pantalla donde la televisión autonómica concluía el reportaje sobre mi carrera profesional con unas palabras de elogio a mi integridad y mi dedicación a la comunidad. Hugo intentó levantarse de la silla para dar una explicación, pero sus piernas temblaron de tal manera que tuvo que apoyarse en el borde de la mesa, derramando el resto de la vajilla ante la mirada de desprecio absoluto de su esposa y de su suegro. En la cafetería de Torrelodones, apuré el último trago de mi café negro, con la misma serenidad con la que había gestionado las mayores crisis de mi carrera profesional. La emisión del informativo concluía en la televisión a las 21:25. Me puse el abrigo impermeable, dejé el importe exacto de la consumición sobre la barra de madera y me dirigí hacia la salida del local. Sin embargo, al abrir la puerta de cristal para salir a la calle bajo la lluvia persistente, la luz de los faros de una berlina negra que se detuvo bruscamente junto al bordillo me obligó a dar un paso atrás. La puerta trasera del vehículo se abrió con violencia y de su interior descendió Gonzalo Morales Delgado, acompañado por 2 de los abogados corporativos de su empresa inmobiliaria. El empresario no traía la chaqueta de fiesta. Venía con la camisa mojada por la tormenta y el documento notarial empapado en la mano. «Señor Ruiz Gómez, deténgase un segundo, por favor», exclamó el empresario con una respiración agitada mientras se cruzaba en mi camino bajo la lluvia de la acera. He cruzado la carretera desde la finca en cuanto vi su nombre en la televisión y leí este informe de falsificación. Su hijo está acorralado en el salón con la policía en camino. Pero antes de que los agentes procedan a su detención por estafa mercantil, necesito saber si usted está dispuesto a testificar contra él en el juzgado o si hay algo en este expediente que pueda salvar el nombre de nuestras familias. Señor Morales, le sugiero que baje el tono de voz y guarde ese documento antes de que la lluvia termine de destruirlo, dije, ajustando el cuello de mi gabardina gris sin moverme un solo paso de la entrada techada de la cafetería. Las gotas de agua rebotaban sobre el asfalto iluminado por los faros del coche corporativo. A mi lado, el empresario inmobiliario respiraba de forma entrecortada, con la camisa de seda manchada por la tormenta y el informe de la falsificación arrugado entre los dedos. No me pida calma cuando ese muchacho ha intentado estafar a mi corporación en 180.000 euros y ha convertido la boda de mi única hija en una humillación pública sin precedentes, respondió Gonzalo Morales con amargura, haciendo un gesto a sus 2 letrados para que permanecieran a cierta distancia en la acera. El salón principal es un caos absoluto. Natalia ha abandonado la finca en el coche de su madre y los invitados no dejan de comentar el reportaje de televisión. Vine hasta aquí porque la dirección de su vivienda en la documentación coincide con la dirección del remitente del mensajero. Exijo saber de inmediato qué medidas va a tomar usted como titular legítimo de los fondos y de la vivienda pignorada. Miré fijamente al empresario a los ojos, manteniendo la postura erguida que cultivé durante más de 30 años frente a las contratistas de obras públicas. Las medidas legales ya están en marcha desde ayer a primera hora, don Gonzalo. La notaría
ha emitido la diligencia de anulación por falsedad documental, y la entidad bancaria paralizará cualquier ejecución contable el lunes a las 8 de la mañana. Mi patrimonio está completamente protegido contra la codicia de mi hijo. Respecto a la boda y a la reputación de su familia, no soy responsable de las fantasías de grandeza que Hugo construyó para agradarle a usted. El rostro de Gonzalo reflejó un destello de sorpresa contenida ante la frialdad metálica de mi respuesta. No esperaba encontrar a un anciano abatido por la vergüenza ni a un padre dispuesto a suplicar compasión por su heredero. Encontró a un profesional técnico que había calculado cada consecuencia jurídica con la precisión de un plano de resistencia. Hugo afirma en este momento, ante los pocos familiares que quedan en el salón, que todo fue un malentendido de gestión y que usted le autorizó verbalmente a utilizar ese dinero para la inversión. Intervino uno de los abogados de Morales, dando un paso al frente con un maletín de cuero bajo el brazo. Si él sostiene esa versión en la comisaría, el proceso penal se dilatará durante meses, bloqueando la cuenta compartida de la sociedad inmobiliaria donde figura su firma pignorada. Mi hijo miente con la misma facilidad con la que respira. Letrado, respondí sin elevar el tono. Tengo en mi poder el informe del perito calígrafo judicial dictaminando la suplantación de trazo, el registro de la llamada telefónica del jueves, donde me prohibió asistir al enlace, y los extractos de mi cuenta, donde nunca figuró ninguna transferencia de salida autorizada. Si la policía ingresa en la finca esta noche, Hugo no tendrá manera humana de sostener su falacia ante un juez de instrucción. Gonzalo Morales pasó la mano por su cabello mojado, mirando hacia el fondo de la avenida donde las luces de la finca de celebraciones aún brillaban entre la penumbra de la tormenta. La arrogancia con la que se conducía horas antes, al recibir a los invitados distinguidos en la iglesia, se había evaporado por completo, sustituida por el pánico de un hombre de negocios que ve amenazado su imperio por un fraude del que fue cómplice por exceso de confianza. «Acompáñome al coche, señor Ruiz Gómez», pidió el empresario con un tono de voz inusualmente humilde, abriendo él mismo la portezuela trasera de la berlina negra. Hugo sigue retenido en el despacho privado de la finca por el personal de seguridad de la instalación. Intenta destruir archivos de su teléfono móvil y se niega a firmar la rescisión del compromiso matrimonial y del contrato mercantil. Necesito que usted esté presente cuando confrontemos la situación definitiva antes de formalizar la denuncia en el juzgado. Acepté la invitación sin dudarlo. Me acomodé en el asiento de cuero del vehículo mientras el chofer iniciaba la marcha en dirección a la finca. El trayecto de 500 metros se realizó en un silencio espeso, roto únicamente por el zumbido del motor y el azote constante del agua contra el parabrisas. Mientras avanzábamos, revisé mentalmente el estado de la estructura que estaba a punto de colapsar. El prestigio de mi hijo había caído a las 9:14 con la emisión de la televisión. Su patrimonio ficticio se había disuelto a las 9:20 con la entrega del acta notarial. Solo quedaba pendiente la liquidación total de la deuda moral y económica que había contraído conmigo. Al cruzar la verja de hierro forjado de la finca, la imagen del recinto resultaba desoladora. Varios camareros recogían apresuradamente las mesas exteriores bajo la lluvia. Los vehículos de alta gama de los invitados abandonaban el recinto en hilera constante y el gran salón principal mostraba una luz tenue a través de los ventanales de cristal. La fiesta que Hugo había preparado para consagrar su ascenso a la alta sociedad se había transformado en un escenario desierto, teñido de escándalo. Descendimos del vehículo y cruzamos el vestíbulo pavimentado en mármol. Los empleados del catering nos miraron con curiosidad contenida, reconociendo mi rostro inmediatamente por la emisión del informativo de las 9. Gonzalo nos guió por un pasillo lateral hacia la biblioteca privada del complejo, un espacio amplio con paredes revestidas de madera oscura y estanterías llenas de volúmenes encuadernados. Al abrir la puerta, la escena que encontré fue grotesca. Hugo se hallaba sentado en un sillón de piel, con la chaqueta del chaqué desabrochada, la corbata de seda torcida y el cabello desordenado. Sobre la mesa de centro había 3 teléfonos móviles
y varias carpetas de documentos desparramados. Frente a él, el cuñado de Gonzalo y 2 miembros del personal de seguridad de la finca vigilaban sus movimientos para evitar que abandonara la estancia. Al verme ingresar en la habitación, mi hijo se puso de pie de golpe, con los ojos inyectados en sangre y una mezcla de rabia y pánico desfigurando sus facciones. «¿Qué haces tú aquí?», gritó Hugo, dando un paso hacia mí antes de ser frenado por el brazo firme del vigilante de seguridad. «Tú has arruinado todo. Enviaste esa documentación al banquete y te encargaste de que pusieran ese reportaje en la pantalla gigante para destruirme. Natalia se ha ido, y don Gonzalo me va a denunciar por culpa de tu egoísmo». Caminé despacio hasta situarme a 2 metros de su posición. Sostuve su mirada descontrolada, con la serenidad absoluta del hombre que no tiene nada que ocultar ni nada que temer. «Tú te arruinaste a ti mismo el momento en que pusiste tu mano sobre un impreso oficial para falsificar la firma del hombre que te dio la vida, Hugo», dije con una voz grave que resonó con eco en las paredes de la biblioteca. «Te arruinaste el jueves a las 19:42 cuando me dijiste que daba vergüenza frente a la familia de tu novia. Yo no arruiné nada. Simplemente permití que la verdad ocupara el lugar que pretendías llenar con mentiras, cheques falsos y apariencias vacías». «Era solo un trámite temporal», exclamó él, levantando los brazos con gesto desesperado hacia su suegro. «Iba a devolver el dinero de la cuenta en cuanto se cerrara la venta de las parcelas del norte. Don Gonzalo, escúcheme, yo puedo solucionar esto el lunes a primera hora si mi padre retira la impugnación notarial». Gonzalo Morales dio un paso al frente, tomó una carpeta de cartulina roja que descansaba sobre el escritorio principal y la arrojó con violencia sobre el pecho de mi hijo, haciendo que los folios cayeran al suelo de parqué. «No va a haber ningún lunes, Hugo», sentenció el empresario con desprecio absoluto. «Esa carpeta contiene la auditoría interna que mis contables realizaron esta tarde sobre las cuentas de tu consultora. No solo falsificaste la firma de tu padre para la pignoración de la casa. Has estado desviando fondos de la fianza del hospital a 3 cuentas bancarias en el extranjero registradas a nombre de una sociedad panameña que no figura en tu declaración de bienes. Si tu padre no presenta la denuncia el lunes, la presentaré yo por estafa internacional y apropiación indebida». Hugo se quedó completamente mudo. Su rostro perdió el poco color que le quedaba mientras miraba las hojas impresas esparcidas por el suelo. El descubrimiento de aquellas 3 cuentas en el extranjero revelaba que la trama de mi hijo no era un acto desesperado de última hora para salvar su boda, sino una red de malversación calculada durante meses que amenazaba con arrastrarme a mí y a la familia Morales a una investigación penal de proporciones devastadoras. El sonido metálico de las esposas al ajustarse sobre las muñecas resonó en el pasillo de baldosas pulidas a las 10:15 de la noche del sábado. 2 agentes de la Policía Nacional, llamados finalmente por la dirección del complejo de eventos, tras el hallazgo de la documentación irregular, custodiaban a Hugo mientras caminaban hacia el patio interior donde aguardaba el vehículo policial con las luces de emergencia encendidas. El llanto de mi hijo, un sollozo ahogado y desgarrador que intentaba ocultar agachando la cabeza entre los hombros, se perdía en el estruendo de la tormenta que continuaba castigando los jardines de la finca de Torrelodones. «Señor Ruiz Gómez, necesitamos que comparezca el lunes a las 9 en punto de la mañana en el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital para prestar declaración en calidad de perjudicado directo», me indicó el inspector al mando, guardando el boletín de atestado en su carpeta de cuero negro. «Su hijo quedará en la comisaría del distrito hasta que el juez ordene las diligencias oportunas sobre la falsificación y el intento de desviación de capitales públicos». «Allí estaré, inspector», respondí con la mirada fija en el coche patrulla donde acomodaban a mi hijo. «Llevaré conmigo los originales de los peritajes caligráficos, las notificaciones notariales y toda la documentación que certifica la titularidad del patrimonio involucrado». A las 11 de la noche, regresé a mi vehículo aparcado en las inmediaciones del recinto. La lluvia comenzaba a amainar, transformándose en una fina llovizna que empapaba los cristales.
Encendí el motor y conduje de vuelta al centro de Madrid por la autovía desierta. La ciudad parecía dormida bajo la bruma nocturna, pero mi mente operaba con la precisión fría de un cuadro de mandos en pleno proceso de estabilización. No había lugar para la nostalgia de lo que pudo haber sido, ni para el lamento inútil por la caída de mi heredero. Cada pieza de este engranaje legal debía ser colocada en su lugar exacto para garantizar la indemnidad absoluta de mi patrimonio y la restitución total de la verdad. A las 8 de la mañana del domingo 17 de septiembre, el timbre del teléfono de mi piso sonó 3 veces consecutivas. Al descolgar el auricular en la penumbra del recibidor, escuché la voz pausada y profesional de María Carmen Saavedra López, quien ya se encontraba trabajando en su despacho de la calle Ayala, analizando los giros que había tomado el caso durante la madrugada. Alejandro, me he puesto en contacto con el gabinete mercantil de Gonzalo Morales Delgado, me informó la abogada con tono firme. Tienen preparado un acuerdo de reestructuración financiera urgente. Morales sabe perfectamente que si la investigación penal por malversación pública sobre las cuentas de tu hijo salpica a la sociedad inmobiliaria, la cotización de sus proyectos residenciales se desplomará en el mercado. Están dispuestos a asumir el pago íntegro de los gastos legales y la cancelación del descubierto del crédito si redactamos un documento de transacción prejudicial que desvincule a su empresa de las maniobras de Hugo. Eso solo ocurrirá bajo mis condiciones estrictas, María Carmen, le contesté, caminando hacia el escritorio de madera donde tenía desplegadas las escrituras de mi piso. En primer lugar, la pignoración sobre mi propiedad debe quedar revocada de forma inmediata y definitiva en el registro de la propiedad antes del mediodía del lunes. En segundo lugar, Hugo deberá firmar ante notario la renuncia explícita a cualquier poder de representación sobre mi patrimonio actual o futuro. Y en tercer lugar, el dinero que mi hijo sustrajo de los fondos de reserva de mi obra deberá ser devuelto hasta el último céntimo a la cuenta de la consejería antes de que se inicie el juicio. Entendido, Alejandro, afirmó la letrada. Prepararé el documento borrador para la reunión de mañana a primera hora. Pero debes estar preparado para lo que vas a enfrentar en los juzgados. Hugo intentará jugar la carta de la desesperación paternal a través de su abogado de oficio para que retires las acusaciones por falsedad en documento mercantil. A las 8:45 de la mañana del lunes 18 de septiembre, el vestíbulo de los juzgados de la Plaza de Castilla hervía de actividad. Abogados con togas bajo el brazo, procuradores corriendo entre los pasillos y ciudadanos esperando turno ante las salas de vistas configuraban un escenario gris y austero. Llegué acompañado de María Carmen, sosteniendo mi maletín de cuero cargado con los certificados oficiales. En el banco de madera contiguo a la puerta del juzgado de instrucción número 4 se encontraba Gonzalo Morales Delgado junto a su hija Natalia. La joven, vestida con un traje oscuro sencillo y sin los ornamentos del día del enlace, levantó la mirada al verme aproximar. En sus ojos ya no quedaba el brillo de la ilusión matrimonial, sino la amargura de quien ha descubierto de golpe la cara más oscura del engaño. Se puso de pie despacio y caminó hacia mi posición, deteniéndose a 1 metro de distancia. «Señor Ruiz Gómez», dijo Natalia con una voz suave pero madura, haciendo una pequeña inclinación de cabeza en señal de respeto. «Quiero pedirle disculpas en mi nombre y en el de mi familia por haber dudado de su honorabilidad. Cuando le vi en el reportaje de televisión, entendí la dimensión de la mentira en la que estuvimos atrapados durante más de 1 año. Su dignidad al no venir a hacer un espectáculo en la boda y al resolver esto con la ley en la mano nos ha dado a todos una lección inolvidable». «No tiene usted que disculparse por nada, Natalia», le respondí con un tono cálido y sereno. «Usted también fue una víctima de las apariencias y de la ambición desmedida de mi hijo. Le deseo de corazón que pueda reconstruir su vida sobre cimientos verdaderos, porque nada duradero se edifica sobre la falsedad». Gonzalo Morales se acercó a nosotros y estrechó mi mano con un apretón firme y prolongado. «El documento de cancelación de la pignoración y la restitución de los fondos ya ha sido presentado en la mesa del juzgado, señor Ruiz Gómez. Mi empresa
ha asumido la reposición de los 180.000 euros ante el banco para cerrar la vía de ejecución contra su vivienda. Hugo tendrá que rendir cuentas únicamente por las responsabilidades penales de su conducta, pero su casa y su nombre están limpios de todo embargo. A las 9:30 se abrieron las puertas de la sala de vistas. 2 funcionarios de prisiones introdujeron a Hugo, quien vestía la misma ropa arrugada de la noche del sábado. Tenía la mirada perdida, los ojos hinchados y el rostro pálido de quien ha pasado 2 noches en los calabozos de la comisaría. Al percatarse de mi presencia junto a la mesa de la letrada, mi hijo se detuvo en seco, intentando dar un paso hacia mí con las manos extendidas en un gesto implorante. «Papá, por favor, habla con el juez», suplicó Hugo con un hilo de voz ahogado por el pavor. «No permitas que me envíen a un centro penitenciario. Reconozco que me equivoqué, que me dejé llevar por la presión social, pero soy tu hijo. Tú trabajaste toda tu vida para darme un futuro. No dejes que todo ese esfuerzo se pierda en un calabozo». Permanecí de pie frente a la mesa del tribunal erguido, sobrio y sin el menor rastro de flaqueza en mi postura. Lo miré fijamente a los ojos, sintiendo un dolor profundo en el corazón por el niño al que había acunado años atrás, pero con la firmeza inflexible del hombre que sabe que la verdadera justicia es la única forma de redención posible. El esfuerzo de toda mi vida jamás tuvo como objetivo financiar tu vanidad ni comprarte el derecho a pisotear mi dignidad, Hugo. Respondí con una voz clara que resonó en el silencio de la sala. Asumir las consecuencias de tus actos ante la ley no es una traición de tu padre. Es la última y más importante lección de hombría y respeto que te puedo dar. Pagarás cada euro que has defraudado y cumplirás la sanción que imponga la justicia, porque sólo así aprenderás el valor del trabajo honrado. El juez de instrucción tomó asiento en el estrado, dio 2 golpes de mazo sobre la mesa de madera y ordenó el inicio formal de la audiencia preliminar. Durante los 40 minutos siguientes, María Carmen expuso de forma metódica la ratificación del informe pericial calígrafo, la invalidez del contrato de aval y la renuncia de mi parte a ejercer cualquier acción de represalia que fuera más allá de la estricta reparación mercantil de los daños. El magistrado, tras examinar la contundencia de las pruebas aportadas por nuestro equipo letrado y escuchar la declaración aturdida de mi hijo, dictó auto de procesamiento formal por falsedad documental en tráfico mercantil y estafa procesal, decretando la libertad provisional bajo fianza con medidas cautelares severas, imposición de comparecencias quincenales en el juzgado, retiro inmediato del pasaporte y la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional. Cuando salimos de la sala de vistas, a las 10:45 de la mañana, la luz del sol iluminaba de nuevo la plaza de Castilla. Acompañé a María Carmen hasta la puerta del juzgado, donde el perito judicial nos aguardaba con la copia sellada de la cancelación registral de la hipoteca sobre mi casa. Mi vivienda estaba a salvo de cualquier embargo, las cuentas de la obra del hospital estaban ajustadas y mi honorabilidad profesional permanecía intacta. Sin embargo, justo cuando nos disponíamos a cruzar el paso de peatones para regresar al despacho de la abogada, un hombre con traje oscuro y cartera de cuero ejecutiva se aproximó a nosotros a pasos agigantados. Lucía una insignia oficial en la solapa de su chaqueta que lo acreditaba como inspector de la Agencia Tributaria del Estado. «Señor Alejandro Ruiz Gómez», exclamó el funcionario, deteniéndose justo frente a mí y extrayendo una notificación con sello oficial de la Administración Central. «Lamento interrumpir su marcha, pero como consecuencia de la auditoría levantada sobre las cuentas internacionales de su hijo Hugo, la Inspección Financiera ha detectado una transferencia de capital realizada en 2022 a una cuenta corriente a su nombre de la que usted nunca tuvo conocimiento, y requerimos su comparecencia inmediata antes de que se inicie el expediente de embargo preventivo sobre sus pensiones». El timbre de la puerta metálica de la oficina de la Inspección Financiera resonó a las 11:15 de la mañana de aquel mismo lunes. El inspector de la agencia tributaria deslizó el folio de notificación oficial sobre la mesa de cristal.
A mi lado, María Carmen ajustó sus gafas de lectura y extrajo de su maletín el certificado bancario de fe de vida y la copia compulsada de la renuncia previa a cualquier fondo no justificado que habíamos firmado 2 horas antes ante el secretario del juzgado. Señor inspector, como puede comprobar en el desglose de titularidades del banco emisor, la cuenta corriente a la que usted hace referencia fue abierta mediante una suplantación de identidad utilizando una fotocopia caducada del DNI de mi cliente. Intervino la letrada mostrando el sello de la denuncia penal formalizada contra Hugo. Existe un auto judicial dictado hace menos de 1 hora por el Juzgado de Instrucción número 4 que califica dicha operación como delito de falsedad mercantil y estafa procesal. Alejandro Ruiz Gómez jamás ha dispuesto de ese capital ni ha firmado la apertura de dicha entidad. El funcionario examinó detenidamente el sello húmedo del tribunal, comparó los números del expediente y cotejó la fecha de la diligencia notarial realizada en la calle Velázquez. Tras 5 minutos de silencio tenso, solo interrumpidos por el chasquido del teclado informático, el inspector imprimió la resolución de archivo provisional del expediente administrativo, librándome de cualquier responsabilidad tributaria, retención de pensión o embargo imprevisto. A la 1:30 de la tarde del mismo lunes 18 de septiembre de 2023, salí definitivamente del edificio institucional de la calle Guzmán el Bueno. El cielo madrileño lucía un azul limpio y despejado, lavado por la intensa tormenta del fin de semana. Caminé a paso firme hacia el aparcamiento subterráneo donde tenía mi vehículo, sintiendo cómo el peso de la incertidumbre se disipaba por completo. La estructura jurídica de la trampa urdida por mi hijo había sido desmantelada pieza a pieza, sin estridencias, sin violencia y sin vulnerar ni un solo precepto del derecho ni de la ética profesional. Regresé a mi piso del barrio de Tetuán a las 2:15 de la tarde. El silencio de la vivienda ya no se sentía como un vacío doloroso, sino como un refugio de paz recuperada. En la mesa de la entrada, el sobre blanco con el cheque de los 12.000 euros que originalmente estaba destinado al regalo de bodas continuaba dentro del cajón bajo llave. Tomé el bolígrafo de tinta azul, taché el nombre de la cuenta del matrimonio y redacté una orden de transferencia nominativa irrevocable a favor de la Fundación de Asistencia Infantil del Hospital Público, cuyo pabellón de urgencias había ayudado a levantar con mi trabajo de ingeniería. A las 4 de la tarde, recibí una última llamada telefónica de Gonzalo Morales Delgado. El empresario hablaba desde su despacho corporativo con un tono sobrio y profundamente respetuoso. Señor Ruiz Gómez, le llamo únicamente para informarle de que las cláusulas de rescisión del contrato de consultoría de su hijo han sido ejecutadas, me comunicó el empresario. Hugo ha firmado la devolución del vehículo de empresa y la entrega de las llaves del piso que la firma le tenía asignado. Mi hija Natalia ha iniciado el procedimiento formal de nulidad matrimonial. A pesar del dolor de este proceso, quiero expresarle mi admiración sincera por su forma de actuar. Pocos hombres mantienen una postura tan íntegra y firme ante una traición de esta magnitud. Agradezco sus palabras, don Gonzalo, le respondí con voz serena. Deseo que su familia recupere la calma y que Natalia encuentre el camino que merece. Por mi parte, el asunto queda cerrado de forma definitiva. A las 6 de la tarde me dirigí a la cocina. Me preparé una taza de té caliente y abrí el libreto de notas donde había anotado cada detalle cronológico de esta travesía. Repasé los números: 0 euros perdidos de mi patrimonio, 0 deudas pendientes con la hacienda pública, una vivienda totalmente libre de cargas y un nombre profesional honrado que la televisión autonómica había puesto en su lugar legítimo ante toda la ciudad. El destino de Hugo quedó marcado por la sentencia del tribunal emitida semanas más tarde, una pena de 2 años de prisión suspendida condicionalmente por carecer de antecedentes penales previos, la obligación de abonar una indemnización fijada en cuotas mensuales estrictas, supervisadas por el juzgado, para restituir los daños generados, la inhabilitación para ejercer cargos de administración financiera en sociedades mercantiles y la pérdida de cualquier apoyo de la alta sociedad a la que tan
Desesperadamente pretendió pertenecer. Mi hijo tuvo que alquilar un modesto estudio en la periferia de la capital y aceptar un empleo administrativo de nivel básico en una empresa de suministros industriales, aprendiendo por la vía más dura y real el valor del esfuerzo diario y la honestidad que durante años rechazó. Por mi parte, decidí invertir los meses siguientes en colaborar como voluntario senior en el Colegio Oficial de Ingenieros Civiles, ofreciendo charlas semanales a los jóvenes estudiantes sobre la ética en la gestión de proyectos de obra pública y la importancia de la precisión técnica en la construcción de infraestructuras comunitarias. Recibir el cariño, el respeto y la admiración de decenas de jóvenes profesionales que veían en mi trayectoria un modelo a seguir llenó mi jubilación de un propósito noble y renovado. A las 7:30 de la tarde del viernes 22 de septiembre de 2023, me vestí con mi chaqueta de lana preferida, tomé las llaves de la casa y salí a dar mi paseo habitual por el parque de la dehesa de la villa. El viento suave de otoño movía las hojas doradas de los árboles mientras los niños jugaban cerca de las pistas deportivas. Me senté en un banco de madera frente al mirador, desde donde se contempla toda la línea del horizonte de Madrid, la ciudad cuyos cimientos y carreteras ayudé a construir con mis propias manos durante más de 3 décadas. Saqué del bolsillo de mi chaqueta el viejo reloj de acero de pulsera que mi hijo tanto había criticado en el pasado por considerarlo sencillo y austero. Escuché el tic-tac rítmico y constante de su maquinaria suiza, una pieza robusta que jamás había fallado en marcar el tiempo exacto. Ajusté la manecilla de los minutos, me abroché la correa de cuero desgastado sobre la muñeca y contemplé la puesta de sol sobre los tejados de la capital con la cabeza bien alta, la conciencia plenamente tranquila y el orgullo indestructible del hombre que jamás vendió su dignidad por el engaño de nadie. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.